Cada año, millones de toneladas de asfalto son producidas y utilizadas para construir y mantener carreteras en todo el mundo. Este material esencial, derivado del petróleo, es la clave para superficies resistentes y duraderas. Su fabricación es un proceso meticuloso que combina recursos naturales y tecnología de precisión. Pero, ¿alguna vez te has preguntado cómo se fabrica el asfalto que cubre las carreteras? Hemos visitado una moderna planta de producción para descubrir cómo se transforma el crudo de petróleo en el asfalto que cubre nuestras calles y autopistas. La historia de las calles de asfalto se remonta al año 625 a.C., cuando los babilonios usaban betún natural para construir caminos resistentes. Años más tarde, en el siglo XIX, con el auge de la industria del petróleo, se descubrió que el asfalto podía obtenerse a través de la destilación del petróleo crudo. Este hallazgo revolucionó la construcción vial, permitiendo producir asfalto de mayor calidad y en grandes cantidades. La demanda creció rápidamente, y con ella, el valor del petróleo se disparó, convirtiéndolo en uno de los recursos más codiciados del mundo. El cemento asfáltico es un material derivado del proceso de refinamiento del petróleo crudo, específicamente de los residuos pesados que quedan tras la destilación de sus fracciones más ligeras, como la gasolina y el diésel. Este compuesto, de naturaleza viscosa y adherente, actúa como un aglutinante esencial en la fabricación de pavimentos. Para su aplicación en la construcción de carreteras y otras superficies, se mezcla con una combinación cuidadosamente seleccionada de rocas trituradas, arena y otros minerales, formando una mezcla asfáltica resistente y duradera que soporta el tráfico y las condiciones climáticas adversas. La producción de asfalto inicia en la cantera de las plantas de pavimentación, donde se extraen las materias primas esenciales para la mezcla asfáltica. A una profundidad aproximada de 15 metros bajo la superficie, los trabajadores operan maquinaria pesada, como excavadoras y cargadores frontales, para desprender enormes bloques de granito de las paredes de roca, algunos de los cuales pueden pesar hasta 10 toneladas cada uno. Estas gigantescas rocas son recogidas y cargadas en camiones de alta capacidad, diseñados para soportar hasta 35 toneladas de material en un solo viaje. Una vez llenos, los camiones transportan las rocas directamente a la planta de pavimentación, ubicada dentro del mismo complejo de la cantera. Después de la extracción, las enormes rocas de granito son trituradas en fragmentos de unos 20 centímetros. Debido a su dureza, se requiere una fuerza masiva para romperlas. Para ello, la trituradora utiliza volantes de inercia de más de 6 toneladas métricas, que amplifican la energía del motor y generan la potencia necesaria para fracturar la piedra con cada impacto. La trituradora primaria descarga las rocas trituradas sobre una cinta transportadora móvil de alta resistencia, capaz de mover hasta 500 toneladas de material por hora. Esta cinta traslada eficientemente los fragmentos de roca hasta un área de almacenamiento al aire libre, donde se acumulan temporalmente antes de continuar con el proceso de producción del asfalto. Cuando llega el momento de fabricar el asfalto, las rocas almacenadas son transportadas a través de otra cinta transportadora hasta un edificio de cribado, donde se clasifican por tamaño. Al entrar en este proceso, las rocas caen sobre una serie de pantallas inclinadas con perforaciones de distintos diámetros. Las más grandes, con un tamaño superior a 10 centímetros, no logran atravesar las primeras pantallas y son desviadas hacia una trituradora secundaria, que las reduce a un máximo de 7 centímetros. Luego, estas rocas pasan a una tercera etapa de trituración, en la llamada trituradora terciaria, que las fragmenta aún más hasta alcanzar un tamaño de 2 centímetros o menos. Por otro lado, las piedras que ya son lo suficientemente pequeñas para atravesar las pantallas iniciales evitan la trituradora secundaria y se dirigen directamente a la trituradora terciaria para su refinamiento final. Después de este proceso, las rocas más grandes que quedan miden 2 centímetros, mientras que los fragmentos de menos de 5 milímetros, incluidos el polvo de piedra generado en la trituración, se almacenan en una pila aparte. Las piedras clasificadas entre 10 y 14 milímetros se agrupan en otra pila, y las de entre 5 y 10 milímetros en una más. Finalmente, camiones especializados transportan el material de cada una de estas pilas hacia compartimentos separados, conocidos como tolvas de alimentación, donde quedan listas para la siguiente fase del proceso de producción del asfalto. El proceso de fabricación del asfalto continúa en la planta de producción, pero la siguiente etapa se encuentra en los campos petrolíferos, donde se extrae el crudo, el principal componente del cemento asfáltico. Para mantener un suministro constante, cada mes se perforan miles de pozos nuevos en regiones como la cuenca térmica,
donde el petróleo se encuentra atrapado a profundidades de hasta 4.000 metros en formaciones rocosas de más de 500 millones de años. La exploración del petróleo sigue siendo un desafío, incluso con tecnología sísmica avanzada, ya que cada perforación es una apuesta. No todos los pozos son productivos. Para alcanzar el crudo, se utilizan brocas con punta de diamante que giran a alta velocidad impulsadas por motores potentes. La fricción generada puede elevar la temperatura a niveles extremos, por lo que se bombea agua a presión para enfriar el sistema y expulsar los restos en forma de lodo. La perforación es un trabajo ininterrumpido, operando 24 horas al día con un avance promedio de 7 metros por hora. Al inicio, la presión natural del yacimiento empuja el crudo hacia la superficie, pero a medida que ésta disminuye, se recurre a bombas de émbolo, que funcionan como enormes jeringas metálicas, para extraer el petróleo y enviarlo a través de una red de tuberías hacia las refinerías. Allí, el crudo es sometido a un complejo proceso de destilación. En enormes torres, se calienta a más de 370 grados Celsius, permitiendo que sus distintos componentes se separen según su peso molecular. Los hidrocarburos más ligeros, como el propano y la gasolina, ascienden a las capas superiores, mientras que los más pesados, como el diésel y el queroseno, quedan en niveles intermedios. Pero en el fondo, lo que queda es un residuo denso y pegajoso, el cemento asfáltico, la base del asfalto que cubre nuestras carreteras. Este material, que antes se consideraba un simple desecho de la refinación, se convirtió en un recurso invaluable para la construcción de infraestructuras. Su descubrimiento y aplicación en pavimentos impulsó la demanda de petróleo, elevando su precio a niveles nunca antes vistos en el mercado mundial. Posteriormente, cada tolva libera una cantidad precisa de material sobre una cinta transportadora en movimiento. Las piedras, la arena y el polvo de piedra constituyen aproximadamente el 95% de la mezcla asfáltica, mientras que el 5% restante corresponde al cemento asfáltico líquido, que se añadirá en una etapa posterior del proceso. Todas las cintas transportadoras se unen en una principal, que dirige los materiales combinados hacia una cinta aún más grande, llevándolos finalmente a la secadora. El secado, que dura alrededor de 1 minuto, es esencial para eliminar la humedad residual, permitiendo que los materiales se mezclen de manera óptima con el cemento asfáltico. Posteriormente, un conjunto de cribas separa nuevamente los ingredientes secos, asegurando que se pese con exactitud la cantidad requerida de cada componente. Luego, todo el material es enviado a una potente mezcladora, donde se integran completamente los elementos. En esta etapa, todos los materiales se introducen en la mezcladora, donde se les añade el cemento asfáltico caliente. Este componente, obtenido como subproducto en las refinerías de petróleo, actúa como aglutinante. Para una producción a gran escala, se pueden agregar cientos de toneladas de cemento asfáltico al día, representando al menos un 5% de la mezcla total. Los materiales se mezclan durante aproximadamente 2 minutos, asegurando una distribución uniforme del cemento asfáltico y garantizando la cohesión y resistencia del pavimento. Una vez completado el proceso de mezclado, la máquina descarga la mezcla asfáltica caliente en camiones especializados, diseñados para mantener su temperatura durante el transporte. Estos camiones pueden cargar hasta 25 toneladas de asfalto, asegurando un suministro constante para la pavimentación en la zona de aplicación. Al llegar al sitio, una máquina asfaltadora distribuye uniformemente la mezcla sobre la superficie de la carretera, asegurando una capa homogénea y bien nivelada. Inmediatamente después, una apisonadora pasa sobre el asfalto caliente, compactándolo con su gran peso y vibración para eliminar cualquier espacio de aire y garantizar su resistencia. Aproximadamente 1 hora después, el asfalto se habrá enfriado y endurecido lo suficiente para permitir el tránsito de vehículos, marcando el final del proceso de pavimentación. Un dato interesante es que construir calles con asfalto es un proceso costoso que varía según la región y la calidad del material. En promedio, asfaltar una carretera puede costar $150 por metro cuadrado, dependiendo del grosor y la preparación del terreno. Por ejemplo, una vía de 1 kilómetro con 7 metros de ancho puede superar el $1.000.000, considerando materiales, maquinaria y mano de obra. Escribe en los comentarios si has presenciado el proceso de asfaltado en tu ciudad. Cuéntanos cuánto tiempo tomó y qué te pareció. En este canal tenemos una gran variedad de contenido. Dale un vistazo al comentario fijado. Si te gustó el video, dale like, suscríbete y compártelo con alguien que le pueda interesar.